Todo puede pasar, decías tú, Nico, porque se reveló un inédito audio donde Orlando Letelier confirmó que Salvador Allende iba a convocar un plebiscito el 11 de septiembre. Letelier dice que tenían identificados a una serie de oficiales. Íbamos a tener la posibilidad de acelerar los sumarios, todo esto antes del golpe de Estado. En la inédita grabación que salió a la luz, que se arroja sobre los eventos previos a este trágico episodio en la historia del país. Se confirma que el entonces expresidente Salvador Allende tenía esta intención de convocar a un plebiscito el martes 11 de septiembre de 1973. La revelación se produce como parte de una serie especial de entrevistas emitidas por CNN Chile que busca abordar los testimonios clave y análisis de las últimas décadas de la historia política chilena. A ver, el tema es que Sergio Vittar comparte detalles de una grabación en cassette que Letelier le hizo en el año 74. Sergio Vittar, ministro de Allende en la Universidad Pública. Claro, y después ministro de Educación y que él sufre persecución y otro. Esto fue poco después de salir del centro de concentración de Isla Dawson y otro centro de detención. Ahí está, donde compartieron. Según Vittar en la grabación, Letelier recuerda un almuerzo de carácter reservado convocado por Salvador Allende en el Palacio de la Moneda el día previo al golpe de Estado. O sea, el 10 de septiembre. Era una especie de comité político. Ya habíamos hablado con el presidente que había que acelerar las medidas que tomaría el gobierno frente a los oficiales golpistas. O sea, ya detectaban en la interna que iba a decantar esto en feo. El exministro relata que en esa reunión participaron José Toá, Joan Garcés, Carlos Jorquera, entre otros. El propósito del encuentro era analizar y buscar soluciones democráticas frente a la creciente amenaza de un levantamiento militar. Ya lo detectaban. El exministro Letelier detalló en la grabación los pormenores de la reunión, revelando la intención de Allende de convocar un plebiscito para el martes 11 de septiembre del 73. Según la grabación, que reiteramos, está en el sitio CNN y la pueden escuchar a través de sus redes sociales, en este plebiscito se buscaría la participación ciudadana para abordar la crisis política y social que enfrentaba el país en ese momento. El audio también aborda la confianza que el entonces comandante en jefe del ejército Carlos Prat tenía en el general Augusto Pinochet antes del golpe. Y se menciona la intención de Allende de retirar a un grupo de generales de las Fuerzas Armadas que eran objeto de sospechas de sublevación. Las cosas estaban dadas para esa semana, pero que en alguna medida, si no se daba en esa semana y no nos daban un poco de tiempo, y se venía incluso el anuncio del presidente sobre el plebiscito, íbamos a tener alguna capacidad de maniobra para llegar a cabo el retiro de una serie de oficiales que ya los teníamos más o menos identificados, que íbamos a tener la posibilidad de acelerar los sumarios, etcétera, dice el audio del exministro. La grabación, que dura 1 hora, proporciona nuevos elementos para entender los sucesos que llevaron al golpe de Estado. Desde los primeros días, Pinochet, y esto en alguna medida me había llevado a tener una actitud de cierta confianza hacia él, me dijo, dice Letelier, mire ministro, acá hay una tropa de locos en las Fuerzas Armadas, de desequilibrados que están planteando que es preferible que se produzca una definición, es decir, un golpe, y que mueran 100.000 personas antes que haya un enfrentamiento, una guerra civil en que puedan morir 1 millón, dijo Letelier. La entrevista se emitió la noche de ayer en CNN Chile, un golpe de CNN. Eso. Es que, bueno, hay mucha mitología en torno a lo que fue el trágico martes 11 de septiembre de 1973, en la mañana, por cierto, que parte con la sublevación en Valparaíso de la Marina primero, las alertas que empiezan a llegar a Santiago, el presidente Allende en su casa en Tomás Moro, en Las Condes, y bueno, todo lo que sube. Después fue a Palacio, la aparición de los bandos militares por las radios que cancelan sus transmisiones, la incerteza de la gente que está en la calle viendo que pasan unos aviones, unos Hawker Hunters estadounidenses que dejan caer bombas sobre el Palacio de Gobierno, y finalmente la intervención de militares adentro de la Moneda y la muerte de Salvador Allende. Por suicidio se dice. Insisto, hay mucha mitología en torno a todo lo que ha pasado hoy. Hay investigadores que tienen nuevas tesis. Hay mucha mitología, y parte de la mitología también es esto que se reveló anoche en el programa CNN 50, a propósito de la conmemoración de medio ciclo del golpe militar, malamente llamado pronunciamiento militar por algunas personas. Coup d'état se dice en inglés, que viene del francés golpe de Estado. Eso es lo que fue, un derrocamiento de un régimen presidencial electo de manera constitucional y apegado a toda la normativa, legislación y constitución vigente, que era la Constitución de 1925.
en ese entonces. ¿Qué pasa con este audio? Este audio lo revela el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, que es Orlando Letelier. Orlando Letelier, recordemos que después fue asesinado en Washington junto a su secretaria, una explosión de bomba. Entonces fue un régimen terrorista que no solo mató gente en territorio nacional, sino que incluso con alianzas de otros servicios de inteligencia en Roma, en Buenos Aires, en Washington, asesinó también a personas que habían participado del gobierno de la Unidad Popular. En esa línea lo que se revela me parece importante, no solo para reconstruir la memoria histórica, para reconstruir los sucesos apegados como a lo que pasaron efectivamente, y esto da cuenta de otro mito que quizá acá se hace carne y se hace más parte, para entrar concretamente a los libros de historia. El presidente Salvador Allende Gossens iba a llamar a un plebiscito para decidir si continuaba en el gobierno o no, porque ya a esa altura estaba bastante asediado, no solo por este acuerdo que hace la Cámara de Diputados y que causó mucha controversia en estos días, 50 años después, en 2023, donde parlamentarios de Chile Vamos volvieron a leer este pronunciamiento del Congreso en aquel 22 de agosto de 1963 para declarar que el gobierno de Allende estaba al borde de ser un régimen autoritario, que iba camino... No, claro, las teorías conspirativas que ojo, también lo que pasa es que estamos como en un especial de 50 años, después donde ese tema de las tesis conspirativas se lanzan al voleo de una manera espantosa. Sí, pero... Obviamente, afortunadamente, las estructuras democráticas del mundo y en especial del país han evolucionado a decirnos de que eso sería una gran estupidez y que no hay ningún golpe del camino. Pero creo que es interesante también hacer esa analogía a propósito de que hoy en medio de comunicación se dicen brutalidades y muy pocas veces son analizadas. Vanessa Kaiser, hace unos días con Sergio Melnik en el programa de Checho Irane, fue tan brutal la estupidez que lanzó, pero tan brutal que planteando poco menos que iba a haber un autogolpe por parte del gobierno actual, que hasta Checho Irane le dijo, no la veo así. Sí, en el caso de la Unidad Popular, la desinformación que corría, o la llamada fake news, un amigo nuestro. Mi amigo. Era que había un plan Z, que militantes del MIR, organizaciones de izquierda tenían nombres de lista que iban a ir a cazarlos poco menos. Y bueno, lo que sí es cierto es que en ese entonces el gobierno de Salvador Allende estaba asediado. Había perdido apoyo, había una crisis económica, había habido un paro de camioneros, había habido mucha oposición. A ver, no estaba bien ese gobierno. No, era un gobierno que en sus 2 primeros años tuvo hartos logros, tuvo incluso buenas cifras fiscales también, buenas cifras macroeconómicas, pero el asedio que vino desde Washington, es sabido la historia, esto no es ninguna revelación, que Henry Kissinger, la Casa Blanca, el presidente Nixon de Estados Unidos, intentaron boicotear desde un principio, desde el 4 de septiembre de 1970, el gobierno de Salvador Allende. Entonces, esta revelación de que Allende iba a hacer un llamado da cuenta primero de que había conciencia de que el momento político en ese entonces era tan grave, era tan complejo, que Allende estaba dispuesto a que si el pueblo de Chile así lo requería, iba a dejar el gobierno. Iba a dejar el gobierno por las vías... de Mónica González La Conjura iba a dejar el gobierno por las vías institucionales, que es el problema que tiene el golpe de Estado. Y también la mitología dice que el comandante en jefe del ejército, José Ramón Augusto Pinochet Ugarte, le dijo a Allende que esperara un día más porque lo iba a hacer el 10 de septiembre. Y ese día era el día en que se iban a cuartelar los militares para hacer lo que hicieron en la madrugada del 11 de septiembre, día martes, que partieron en Valparaíso, como sabe la historia. Bueno, son hechos históricos que están apareciendo a propósito de los 50 años. Es muy importante que estas cosas se aclaren, pero también es relevante tener altura de mira para aprender a no repetir las imbecilidades que decantan en cosas horribles que nos regalan la historia del análisis en sí mismo. Entonces siempre hay que defender la democracia y lograr acuerdo básico y tácito sobre eso. Otra cosa es una pésima idea. 822, ranking de noticias en la 92.9. ¿Lo escuchaste?